estamos el día de hoy celebrando dos fechas históricas, como bien lo ha dicho el defensor del pueblo Alfredo Ruiz, acompañados de nuestro pueblo, de las altas autoridades de varios poderes de la República, a las cuales agradecemos su presencia. Nos acompañan magistrados del TCJ, como la doctora Tania D'Amelio, presidenta de la Sala Constitucional, el doctor Timaure, presidente de la Sala Civil, al igual el defensor público nos está acompañando, nos acompañan directores generales de línea, el fiscal general militar, entre otras autoridades que obviamente prestigian un evento de esta magnitud, donde, como bien lo dijo Alfredo, hoy se celebra una fecha que pasa a la historia de la humanidad, no solo de Venezuela, como uno de los momentos más trágicos de la ejecución del terrorismo de Estado, como lo fue el 27 de febrero de 1989. Cuando Carlos Andrés Pérez, siendo presidente de la República en mala hora y comandante en jefe de la Fuerza Armada, dio la orden, literalmente así fue, de asesinar serialmente, de manera masiva, a un pueblo inerme, desarmado, que salió durante la fecha del 27 y el 28 a protestar contra el paquete del Fondo Monetario Internacional del FMI, que quiso instaurar el modelo neoliberal en nuestro país a sangre y fuego. Tanto fue así que esos 2 días de protestas, vean lo terrible, ¿no? La represión comienza a escalar de una manera grave, con centenares de muertos. Se calcula que la cifra pudo haber sido de 3.000 fallecidos. Muchos de ellos estuvieron flotando en el río Guaire, otros en las escaleras de Mezuca, de Petare, otros en sus residencias de los barrios populares, como el 23 de enero, cuando acribillaban a diestra y siniestra a la población. Pero lo grave es que el mayor número de muertos se da incluso cuando no hay protesta, como fue durante los primeros días del mes de marzo de 1989, para que tengan ustedes una idea de cómo actuaban quienes hoy dicen ser defensores de los derechos humanos. Los responsables de esa matanza, de esa masacre, no tuvieron ni siquiera un día privados de libertad. Nosotros hicimos, a través del Movimiento Nacional de Derechos Humanos, varios de los presentes, la Comisión Justicia y Paz de Petare, en la cual fui consultor jurídico con el padre Matías Camuña, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, donde ha estado Alfredo Ruiz y varios de los presentes. Luego se fundan comités de defensa como COFAVIC, a la luz de ese evento, y otras organizaciones de la época. Denunciamos a nivel nacional una tragedia como esa, pero la Fiscalía, el Ministerio Público de la época, lo dirigía Ramón Escobar Salón, no llegó a procesar a nadie. Cuando digo a nadie, es que nadie estuvo ni siquiera, repito, imputado, siquiera, mucho menos acusado o condenado. Y eso pasó así también como una doble masacre, la de muertos y heridos, como también la impunidad absoluta que se dio en esa fecha trágica. Fue el comandante Hugo Chávez, cuando asume el poder en el año de 1999, que reivindica a los mártires del 27 de febrero, indemnizó a muchas de sus familias, y la historia a la cual estoy haciendo referencia es el antecedente más cercano, entre otros hechos terribles, del nacimiento de la Defensoría del Pueblo, que hoy celebramos con su titular Alfredo Ruiz y todo su equipo, como lo es el 25 aniversario de una institución garante de los derechos humanos, que ha hecho un trabajo no solamente encomiable en manera de investigación, sino en las publicaciones que ellos de manera frecuente crean, construyen, en la educación, en la prevención, en dar los cursos y talleres a los funcionarios policiales y militares, porque yo creo que al final tenemos que tener esa unidad para vencer. Por ello agradezco al doctor Alfredo Ruiz por
esta invitación y a las altas autoridades presentes en este importante evento. Este es un día, créanme que es muy especial por muchas razones, ¿no? En primer lugar, por la presencia de todos ustedes, ya mi querido hermano de lucha de vida, Alfredo Ruiz, los presentó de una digna manera a todos los presentes, autoridades que engalanan este acto, magistrados del TCJ, autoridades civiles, militares, del poder ciudadano, de las diferentes instituciones, ¿no? Tanto Ministerio Público, Defensoría, Contraloría, etcétera, presentes en este importante acto que nada más y nada menos reúne 2 fechas, y así fueron, porque efectivamente íbamos a arrancar esta actividad empezando la semana. Hubo reuniones, tanto de Alfredo como mías, que impidieron que fuese el martes, pero nada pasa al azar. Terminamos de alguna manera celebrando el Día Nacional de los Derechos Humanos, que es el 27 de febrero, y obviamente celebrando los 25 años de la Defensoría del Pueblo, exactamente en esta fecha, 27 de febrero del año 2025. Y si uno va a hablar de la historia de los derechos humanos, si me permiten, porque de pronto yo he ido con el tiempo esta clase o estas palabras, vamos a colocarlo de una forma más coloquial y directa, estas palabras han tenido la modificación propia de los tiempos, ¿verdad? De la propia dinámica de la vida, de la geopolítica mundial, del mundo cambiante que pasó de ser bipolar a unipolar, ahora a multipolar, que para dudarlo, ya no es Estados Unidos solo, como lo fue en un momento, ya no es la extinta Unión Soviética y Estados Unidos, ahora es potencias emergentes, ¿quién lo va a dudar? Como China, Rusia, Irán, incluso Turquía, que acompaña este mundo tan cambiante. Pero yo siempre, en el transcurso del tiempo, tantos años pues, en este camino, si me permiten, yo sé que aquí hay muchísimas personas, hombres y mujeres, que conocen este tema a la perfección, estoy seguro, desde la lucha, desde la academia, pero a mí me tocó por cuestiones del azar, pudiera ser, o del destino, ingresar a un movimiento que en aquel momento, créanme, era un movimiento que quienes estábamos allí podíamos estar, no quiero magnificar ni dramatizar, pero podíamos estar condenados a muerte, porque si tú decías que pertenecías o a Bandera Roja, o al PRB de Dulce Bravo, o a la OR de Julio Escalona, en la época de la Cuarta, a pesar de que hacías una actividad pública social, literalmente te desgraciaban la vida, así como lo oyen, ¿no? Cuando digo te desgraciaban la vida es que te hacían un juicio sumario, un tribunal militar, y te acusaban de cualquier infamia y te truncaban el futuro. Eso a los que perseguían y llevaban a prisión. Pero otros corrían una peor suerte. ¿Por qué? Porque eran simplemente asesinados. No estoy hablando de la década brutalmente innombrable pero inolvidable de los años 60, que fue la lucha contra insurgencia. Vean que la joven que leyó parte de nuestro currículum, Alfredo dice el currículum largo, a mí me tocó dirigir el Comité de Defensa de los Desaparecidos Políticos de los años 60, 70, 80 y 90, antes de la llegada al poder del comandante Chávez. Y eso se da ¿por qué? Por esto que les estoy mencionando de una fecha para mí inolvidable como lo fue
1977, cuando yo ingreso al PRD de Ruptura, el partido que fundó Fabricio Ojeda, Douglas Bravo y Francisco Prada Barazarte. Obviamente ya no era una organización en armas, pero era una organización considerada de la izquierda revolucionaria, perseguida en los términos que describí. Y allí nos daban la oportunidad, independientemente de ser uno menor de edad. Es que ahorita nosotros vemos que en el Movimiento Nacional Estudiantil, vean que en la Comisión Nacional para la Reforma hay una joven de 14 años. Y uno la escucha hablar a ella, es impresionante su coherencia, porque está casualmente en la subcomisión a la que yo presido, que es la de Nueva Sociedad. Si me corrigen, creo que se llama Sara, la jovencita de 14 años, que dirige la Federación Estudiantil de Educación Media. Claro, ahorita esto es a la luz de un proceso revolucionario. En aquellos tiempos era a la luz de una lucha contra un Estado criminal y opresor, que te llevaba a, estando en el liceo, a militar en una organización o de izquierda o de ADEI-COPEI. Había la juventud de ADEI-COPEI, bueno, imagínense. Pero entonces nosotros teníamos la oportunidad de ingresar o a un frente cultural como para luchar. Bueno, mira, está el Frente Cultural, Movimiento Creadores de Poderes Creadores del Pueblo aquí de Nazoa. Está el Comité de Defensa de Derechos Humanos. Había movimientos de frentes sociales, sindicales, vecinales. Recuerdo que existían en aquella época las asociaciones de vecinos. En lo personal, me interesó el tema de los derechos humanos porque siempre veía en las paredes, póngase, me recuerdo, Libertad para Diego Salazar Padre, que escribió un libro sobre la fuga del cuartel San Carlos que se llama Después del túnel. Y por escribir ese libro, primero él fue detenido presuntamente, estaban averiguando que fuera cómplice de la fuga. Pero por escribir el libro en prisión, ahí los requete condenaron a como 20 y tantos años de cárcel en un tribunal militar por escribir un libro. Que lo que hacía era narrar la fuga de una manera novelada y obviamente hablar de la organización a la que él pertenecía, que era el PRD de Ruptura. Pero por eso te van a condenar, como fue en un tribunal militar. Eso era normal. Como condenaron a Doris Francia por escribir una crónica también sobre los presos políticos, o a Doris Francia, hermana de Néstor Francia, por escribir también digamos, también una crónica histórica de lo que fue la fuga de la cárcel de La Pica. Entonces fueron llevadas a tribunales militares sin derecho a la defensa y condenadas por rebelión militar. En el libelo, yo lo recuerdo porque eso se distribuía en los periódicos, porque fueron detenidas y condenadas. Era por haber escrito un artículo. Un poco, cuando hablo en estos términos, hablo de historia porque tiene que ver con la historia de los derechos humanos, porque es que nos han manipulado tanto con este tema, han querido llevarlo a términos del lawfare, de guerras judiciales, como en una época lo fue, por ejemplo, acusar, vean ustedes, a un Estado de terrorista. Tú lo acusabas ya de terrorista, ¿eso qué implicaba? ¿Qué implica? Es gravísimo. Que justifiquen una invasión y una intervención militar contra ese país. ¿Y quién es el que lo califica y lo tipifica? Los imperios que más violan los derechos humanos, que más invaden, que más masacran. Como también lo es, o lo fue, lo sigue siendo para esos imperios, que califican a un Estado de narcoestado. Se llamaba en una época, también decían Estado fallido. Entonces, entre comillas, esas excusas es la coartada perfecta para sancionar, perseguir, invadir, matar incluso a un presidente. Saddam Hussein, cosa del destino, lo conocí en persona durante 2 días, una visita obviamente con Hugo Chávez, siendo electo, apenas estaba recién electo diputado.
Una persona que tenía estudios en Inglaterra, podía tenerse polémica uno con el personaje, pero hizo una reconstrucción de Irak. Tuvo momentos polémicos como la confrontación con Irán. Pero Irak fue invadida en el año 1991. Él se salva. Nosotros lo conocimos en el año 2000. Posteriormente volvieron a invadir Irak. ¿Y cuál fue la excusa? Que supuestamente Irak tenía armas químicas, bacteriológicas, y que mataba masivamente poblaciones enteras. Hubo una investigación sobre el tema, porque él permitió que funcionarios de la ONU fueran a Irak. Esto es una infidencia, pero bueno, creo que está público de alguna manera. Por el propio consejo que le dio, o recomendación que le dio Fidel Castro, que no la tenga. No tenía tales armas. Y lo procesaron y lo mataron. ¿Y qué se descubrió siempre, finalmente? Que jamás y nunca Irak había hecho ninguna arma química destructiva. Pero ¿cuál era la coartada? Decir eso ¿para qué? Para apoderarse del petróleo. Hicieron lo mismo con Libia, en el momento en que Libia estaba considerada como el país africano de mayor índice de desarrollo humano, según las Naciones Unidas. Previamente a Gaddafi lo sancionaron, lo bloquearon, bombardearon la casa donde vivía y le mataron a una hija. Dios nos cuide. Se salvó de ese atentado. Posteriormente lo engañaron, dijeron que no, que ya le levantaron las sanciones, podía salir. Él llegó a viajar a Italia, llegó a viajar a Francia, incluso vino a Venezuela. En ese mismo viaje del año 2000, que fue la gira que hizo Hugo Chávez a los países europeos, también conocía a Gaddafi. Cuando digo los nombres, porque eran personas extremadamente cultas, muy educadas, formadas académicamente, que tenían un gran prestigio dentro de su país, un liderazgo impresionante. Y el petróleo lo usaban para favorecer a sus naciones, para que fueran naciones potentes, poderosas. ¿Y qué ocurrió? Tuvo el mismo destino que Saddam Hussein. Fue literalmente linchado. Y cuando está la grabación, si ustedes pueden meterse en internet, cuando está matando a Hussein, lo querían vendar, él dijo que no. Aquí yo no estoy haciendo apología a uno o a otro, simplemente estoy hablando de la historia. Le digo, no, algo así como que, bueno, yo muero en mi ley, y hace un rezo. Lo recuerdo porque fue un video casero que se filtra, pero cuando matan a Gaddafi también fue un video casero donde lo están apaleando y se escucha la voz de un mercenario colombiano. ¿Y cuáles fueron las palabras y frases del imperio de la época? En el caso de la muerte de ambos, dijeron algo así como que, parafraseando una palabra latina: yo fui, vi y lo maté. Tú que estudiaste un seminario, ¿cómo se diría eso en latín? El seminario, corrígeme a ver. ¿Ah? Pero cambiaron la frase latina. Cambiaron el Vinci. Yo fui, vi y lo matamos. Lo dice quien era una de las más altas autoridades del Imperio del Norte para la época, como glorificando un magnicidio. Pero digo todo esto porque previamente a ello, la humanidad que vivió, esto es por la guerra del petróleo, para poder hacer la riqueza ajena, lo que nos ha tocado padecer a nosotros en este país: intentos de magnicidio, golpe de Estado, incursiones marítimas, embriones de guerras civiles,
todo a partir del año 99 hasta este momento, pero hay un detalle. Eso lo hacen en nombre, todo esto que estoy mencionando, en nombre de la libertad, la justicia y los derechos humanos. Pero lo que ha demostrado Venezuela en estos 25 años, particularmente en defensa de los derechos humanos, es que hemos presentado una unidad institucional, civil, militar, policial, irreductible, que los ha derrotado y los seguirá derrotando, queridos compatriotas. No podemos celebrar una fecha como esta sin esa historia y sin esa memoria, porque aquí hay gente que se confunde de tanta guerra híbrida, con tanto bombardeo mediático. Hay gente que ha caído en el lavado de cerebro. Incluso, no estoy hablando de personas en etapa infantil, estoy hablando de personas ya adultas. Las han confundido, las han colocado en un punto equivocado de la historia, producto de eso que estoy aquí mencionando, tomando temas, entre otros, el de los derechos humanos, tomando temas como el de la familia. Dígame ellos que son los principales destructores de la familia al promover las sanciones económicas que produce, que eso está comprobado y está leído en los manuales de la guerra híbrida, que hay varios militares en ejercicio. Uno de los grandes, yo diría, factores brutales de la humanidad es la guerra no convencional, porque una guerra desigual, en tanto una guerra convencional es un ejército contra otro utilizando armas, obviamente es negativa la guerra, pero bueno, están ahí pues un tú a tú. Una guerra híbrida entra lo desigual que implica tener 40.000 veces mayor armamento tecnológico que el enemigo que va a buscar destruir. Aparte de eso, el uso de la ciencia del derecho, las guerras judiciales, para lo que no puedes por la vía militar, hacerlo por la vía judicial, tumbar gobiernos, como ocurrió en América Latina con Lugo en Paraguay, con Zelaya en Honduras, con Dilma en Brasil. Aquí no nos van a dar clase de eso, ¿ok? Sí logran derrocar gobiernos legítimamente constituidos. Y aquí intentaron hacerlo, estando nosotros en la Defensoría del Pueblo. Me tocó ser presidente del Poder Ciudadano cuando un grupo de parlamentarios apátridas de la extrema derecha nazi de este país, luego de una sentencia que dicta el TCJ en su sala constitucional, que luego corrige el mismo día, se agarraron de ahí para pedirle al Poder Ciudadano, era yo presidente en ese momento, estamos hablando del 2017, que nosotros le abriésemos un juicio a los magistrados, entrando, esta es nuestra competencia, porque habían dictado una sentencia que ya había sido corregida. Y a partir de ahí, ¿qué ocurrió? La tristemente y fatídica célebre frase de la fiscal innombrable, de decir toda aquella canallada que dijo, que fue la luz verde. ¿Para qué? Para que arrancara los ataques a la Fuerza Armada, a las sedes policiales, la guerra no convencional ya de usar delincuentes menores de edad, incluso personas con desequilibrios mentales, para que fuese el doble peor las guarimbas del 2017 de la que fueron en el 2014. Esta vez duró 4 meses. ¿Y cuál fue la excusa? Utilizar el lawfare de ir hacia, en este caso, el Poder Ciudadano. Luego la innombrable va hasta el TCJ y dice: no, yo no firmé la boleta o la acta de entrevista donde se eligieron los magistrados del 2015, que fueron los que supuestamente cometieron esta cuestión. Y es ahí donde yo la desenmascaro y mostré ese mismo día el libro de actas donde aparece el día de la reunión que ella sí firmó. Entonces, el libro, como dicen, el libro de actas le mató a ella la cartica que presentaba, no, que era como la que hacía ¿cómo era que se llamaba? El mensajero, los delegados en el salón, ¿cómo se llamaba eso? Los semaneros. ¿Se acuerdan? Los semaneros. No, que se pasaba. Ella no firmó la lista de asistencia, pero ya va, usted firmó el acta
del libro de actas, donde en esa reunión se aprobó, y ahí decía que se aprobaban los magistrados de ese 2015. Entonces, a partir de ahí estaba toda la narrativa para, utilizando el tema, vuelvo y repito, de los derechos humanos, que si la justicia, que si esto, socavar el Estado de Derecho y literalmente por esa vía derrocar a un gobierno legítimamente constituido. Nosotros no nos prestamos para esa actuación. Yo le respondí a quien era presidente en mala hora de la Asamblea Nacional, Julio Borges, que no íbamos a abrir juicio alguno, en tanto no había cualidad para ello, pero igual ellos siguieron. ¿Y cuál fue la cifra de muertos que ellos ocasionaron y que tuvo como autor intelectual este fiscal? Aproximadamente 150 muertos, aproximadamente 1000 heridos fatales, de los cuales en ambos casos la mitad eran funcionarios civiles, funcionarios policiales y militares, con cualquier cantidad de bienes destruidos. Pero no, ellos lo hacían en nombre de los derechos humanos, del pueblo que ellos iban a liberar. Incluso disfrazaban a menores de edad con el uniforme de Libertador Simón Bolívar. ¿Se acuerdan de eso? Todo esto tiene que ver con lo que estoy aquí conversando, mis queridos compatriotas, porque utilizaban incluso artículos de la Constitución para cometer estos crímenes. Una Constitución por la cual ellos no votaron en el año 99, llamaron a desconocerla, calificándola con los peores dicterios, para luego ellos supuestamente ser los más grandes defensores. Con esto que les quiero describir, que yo sé que son historias recientes y ustedes sienten la veracidad, pues lo que dice Alfredo sobre lo que significó el 27 y cómo nos conecta esta historia ahora, más todas las luchas anteriores de la humanidad. Vamos a recordarla, claro. ¿Acaso un héroe? Yo siempre lo menciono en este tipo de conversaciones. Para mí un héroe de la humanidad pocas veces reconocido, Espartaco. Espartaco lideró un ejército de esclavos que se enfrentó ¿a qué? ¿Se enfrentó a qué? Pregunto. Casi 100 años antes que naciera Jesucristo. O sea, fue un predestinado. Se enfrentó al imperio más criminal de la época, que colocaba, eso yo lo recuerdo en derecho romano. Me daba clase en italiano, siempre se me olvida el nombre de él, Valderrama, algo así, pero nos explicaban que en la época del Imperio Romano, un detenido perteneciente, supóngase usted, a un ejército para el Imperio Romano enemigo, o un esclavo, valía menos que un objeto. Esa clase nunca se me olvida, porque derecho romano 1 era menos que un objeto, es decir, valía menos que un mueble, que una silla. Como valía menos, no tenía vida. O sea, entonces, ¿a dónde lo lanzaban? Al circo romano, para que los leones lo devorasen ahí, lo que era pan y circo. Espartaco se enfrentó a todo eso, pero hay algo sorprendente para la época. Ustedes saben el ejército que llegó a reunir Espartaco, a más de 120.000 hombres. Puso en jaque ese imperio. Entonces, si vamos a hablar de precursores en el tema de la dignidad de los hombres, porque era la lucha contra la esclavitud, que era para mí la masiva violación de derechos humanos de todos los tiempos, tiene que estar Espartaco. Pero están los libros de derechos humanos, no. Lo colocan los académicos, no. Porque este tipo de palabras que yo doy aquí se borra en las academias. Que un fiscal general esté nombrando a Espartaco, pero
¿por qué tú nombras ese tipo? No, ¿cómo que por qué lo nombras? Estoy hablando de épocas anteriores y a esta. No, porque en la película sale que es como un criminal. No. Pero por Dios, en la película de Hollywood, ¿quién se salva? ¿Quién se salva de una serie de Netflix? Bueno, habrá 1% del 100, porque ahorita el patrón del mal es el héroe. Volvemos entonces, ¿no? ¿Cómo es eso que el cartel de Sinaloa y las películas del Chapo Guzmán son las más vistas en Netflix? ¿Y qué te presenta eso ahí? Un traficante de drogas, asesino, que planifica matanzas, que viven drogándose y matándose. Y eso es lo que tú tienes que promover como más visto. Y las películas igualmente de Hollywood, todas las demás, ¿se salva un porcentaje? Se salva, pero no es esa la idea de ellos. La idea es, dentro de lo que es la guerra híbrida, lavar cerebro, que es la guerra cognitiva. Aparte de la desigualdad de una guerra convencional de estos tiempos, de un ejército superpoderoso ultrasónico contra un país más indefenso a nivel militar. La guerra cognitiva, que instiga el odio, las sanciones económicas que producen ¿qué? Ustedes saben lo primero, aparte del hambre, de que haya desigualdades sociales, crisis económica, el impacto directo es la migración, eso está estudiado. A más sanciones económicas, más migración. Entonces, los que te producen las sanciones después dicen, y hay división en la familia, te dicen, vota por mí para que se una la familia venezolana que se fue. Pero es que se fue por tu culpa, por ser una asesina violadora de derechos humanos con tu cómplice, porque propusiste las sanciones para matar de hambre un país y fracturar la familia. Pero hay gente que, instigada ya en el odio de la propia guerra cognitiva, toma parte de ese discurso para enfrentar a la familia. Un tema delicado que tiene que ser, obviamente, y está siendo tratado por todos nosotros en la Comisión Nacional para la Reforma Constitucional, por las propias orientaciones del jefe de Estado, Nicolás Maduro Moro, porque es esa nuestra bandera. Jesús de Nazaret, para mí, es un precursor del tema de los derechos humanos, pero así aparece en los libros académicos. No aparece, y ni va a aparecer, porque Jesús de Nazaret se enfrentó ¿a quién? Cuando él hace, eso está grabado, eso no fue mentira, él se enfrenta a los mercaderes del templo, él hace esa acción, repito, realiza esa acción de enfrentarse al poder económico de la época, representado no por todos los hebreos, no, ok, está bien, pero por la oligarquía, vamos a llamarla así, judía de la época, que lo califica como o sea, él les estaba dividiendo lo que implicaba su cofradía religiosa. Y entonces, luego que ocurre ese enfrentamiento y ese discurso que él tenía en contra, el poder oligárquico, económico, imperial de esa época, que era la unidad de los romanos con el poder judío de aquel tiempo, lo entregaron. Previamente fue brutalmente torturado delante de todo el mundo, que se reía al paso de Jesús. Y luego se lava las manos Pilato, no que se las lava, chicos, él decretó la muerte de Jesús. Y prefirieron, eso está en la historia, liberar a Barrabás, que era un criminal, un delincuente común, y terminar de asesinar a Jesús. Para mí, si vamos a hablar de la historia universal de los derechos humanos, tiene que estar Jesús de Nazaret. Está Jesús de Nazaret. Y si nos vamos a revoluciones, la Revolución Francesa con Robespierre, nadie lo nombra. ¿Quién declara los derechos civiles individuales? Esa Revolución Francesa que ha sido vilipendiada por los poderes oligárquicos europeos. ¿Qué barbaridad nos dicen de Robespierre y de todos
que lideraron esa revolución, pero esa revolución trajo cosas impresionantes, como que nada más y nada menos que en 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 100 años, 200 años antes que la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y si nos vamos a la revolución bolchevique, ¿quién habla de que Lenin fue precursor de los derechos humanos? ¿Quién? No lo hablan, no lo van a hablar. ¿Por qué digo yo que fue precursor? Porque él introduce el tema de los derechos sociales, de los derechos colectivos. Le da al trabajador que era explotado hasta la muerte, hasta morir, le da visibilidad, le da mando, le da poder y protección. Protección para respetarle sus derechos. Y de ahí nacen los derechos sociales, así como los derechos individuales. Bueno, esa es mi percepción en base a mi estudio, podremos entrar en polémica, entraremos. La Revolución Francesa visibilizó los derechos individuales, pero la Revolución de Lenin, la Revolución bolchevique, visibiliza los derechos colectivos, muchísimo antes que la ONU existiera, que fue un parapeto que formaron los imperios de la época. Entre otras cosas, para quitarle a Palestina su nombre y su territorio. ¿Dónde nació Jesús de Nazaret? Está en las citas bíblicas, en Palestina, en Jerusalén, se llamaba Palestina. ¿Y ahora qué es Palestina? Lo que quedó de Cisjordán, de Gaza, no sabemos por fin si quedó el 1%, el 2 o el 3 de lo que era. Han matado, para mí, dicen que 60.000. Si dicen 60, debe ser el doble. Vean ustedes, ¿no? Pero entonces ellos dicen, el sionismo, no, estamos haciendo esto por la defensa de los derechos de... ¿Qué es esto, pana? Y entonces los apoyan, igual que en Ucrania, a un orate como este Selin, que ahorita lo están ya apartando de todo, pero ¿después de qué? ¿Cuántos miles de millones de euros no se gastaron en esa fatídica confrontación? Yo recuerdo que estando en Rusia el año pasado, en junio, y hablando con el fiscal general de Rusia, era un hecho la firma de la paz. Él me lo confesó así en privado, que era inminente ya la firma de los acuerdos de paz pero estaba la campaña electoral, estaba Biden buscando reelegirse los demócratas, y lo que hicieron fue voltear todo eso, inyectar más dinero, y la guerra continuó con las secuencias nefastas que conocemos. Pero ¿saben a nombre de qué hacen eso? A nombre de los derechos humanos, a nombre de la libertad y la justicia. Qué barbaridad, para no decir otra cosa, ¿no? Rosa de Luxemburgo, ustedes sabían de Rosa de Luxemburgo, pocas veces la nombran. Yo no veo el movimiento feminista nombrándola, porque ahora los movimientos, entre comillas, que son de minoría, lo penetró la CIA y borran muchas de las historias reales, como ha penetrado los movimientos nacionales e internacionales de los derechos humanos pagándoles. La USAID no se comprobó, ahí está la lista de todas las ONG que ha pagado la USAID durante largos periodos de tiempo, millones de dólares que se robaron. Lo ha dicho el mismo imperio estadounidense. Entonces, cuando comentamos y hablamos de estos términos con ejemplos gráficos y figurados, cuando nombramos momentos históricos, yo he nombrado a varios, hay muchos más, pero el tiempo no nos da. Espartaco, Jesús de Nazaret, Lenin, Rosa de Luxemburgo, porque visibilizó los derechos de las mujeres. Obviamente, yo se lo he dicho a muchas autoridades cuando estamos en privado hablando, uno de los aportes más grandes a los derechos humanos, al derecho internacional de los derechos humanos, ¿quién lo vio? El libertador Simón Bolívar y el libertador Antonio José de Sucre, porque fueron los precursores del derecho internacional humanitario. Eso está así escrito y registrado. Cuando, por la vía de decreto y por la vía de los hechos, dijeron que y escribieron que todo herido
en medio de un combate o todo enfermo, se le respetaba la vida, no se le asesinaba, no se le fusilaba. Cosa que en esa época era normal. Cayó en combate, fulano está herido de una pierna, ¡pam!, remataban con 2 tiros en la cabeza. De hecho, eso todavía lo hace el sionismo. Y todos los que invaden han invadido Irak, Libia, el Medio Oriente, y han pretendido hacerlo con nosotros. ¿O ustedes creen que la operación Gedeón, si hubiera tenido éxito, qué hubiera pasado ahí? Iba a ser un combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Eso, a quien encontrasen de espalda le iban a dar un tiro en la cabeza, o bombas que iban a lanzar. Nosotros no sabemos de esa materia porque la hemos visto en las últimas décadas, incluyendo estos 25 años. Si hablamos de venezolanos ilustres que visibilizaron el tema de los derechos humanos, para mi opinión, en la época reciente, duélale que le duela, no hay otro de mayor nombradía que el comandante Hugo Chávez Frías. ¿Por qué? Porque en sus ideas fundamentales que presenta el 5 de agosto del año 1999 en la Asamblea Nacional Constituyente, cuando ustedes leen las ideas fundamentales, ahí está completo el título 3 de los derechos humanos. El capítulo de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales e indígenas. Tuve el honor de que el comandante Chávez me designara no solamente miembro de la Comisión Presidencial Constituyente que redactó el decreto para el referéndum, sino del Consejo Presidencial Constituyente, que junto con él redactó las ideas fundamentales que él presenta el 5 de agosto. Y cosa impresionante, ustedes pueden meterse en internet y verla. Allí está la base, la columna real del título 3 de los derechos humanos. Completica. ¿Y quién fue el único candidato presidencial que se reunió 2 veces? Yo creo que hasta ahorita en la historia de Venezuela. 2 veces con el Movimiento Nacional de los Derechos Humanos. Alguien dirá, no, pero es que tú se lo dijiste. Pero ok, yo pude habérselo dicho. Porque ustedes saben que en el caso que nos ocupa, yo no conocí a Chávez en Miraflores en el año 99. Lo conocí en el cuartel San Carlos a finales de febrero de 1992. Y luego en Yale. Y sabía de nuestra lucha de derechos humanos, todo lo que tú quieras, pero eso pudo ir o no ir, cierto o falso. Si él no tuviera el humanismo de un militar patriota, que es la gran mayoría de nuestra Fuerza Armada, para quien pide un fuerte aplauso, porque es una Fuerza Armada humanista, de estructura orgánicamente nacionalista, bolivariana, que respeta los derechos humanos más allá de que pueda haber o no incidentes que puedan ocurrir, pero tiene esa estructura gracias a quién, al comandante Hugo Chávez, que propulsó, que impulsó, que apoyó todo lo que luego obviamente escribimos nosotros con el Movimiento Nacional de Derechos Humanos, con individualidades que fortalecieron esas ideas que él presenta y que quedaron en el título 3. Pero hubo algo más grande. El tema de los derechos humanos en nuestra Constitución es transversal, está desde el preámbulo, está en todos los títulos y capítulos hasta las disposiciones finales. Y en la reforma obviamente seguiremos ese mismo camino que nos trazó la Constituyente 99. Pero previo a Hugo Chávez, yo tengo que rendirle un homenaje a Isaías Medina Angarita. Vean ustedes, un militar también, militar patriota. ¿Por qué? Porque él le abrió las puertas al voto de las mujeres, que estaba vedado, o sea, algo increíble. O sea, aquí las mujeres no votaban. Entonces era como que la época medieval. Un militar, Isaías Medina Angarita, fue el que impulsa esa oportunidad de oro que obviamente la revolución bolivariana, el proceso constituyente, quintuplicó, porque no solo es votar, no solo es el derecho a votar, sino también a ser electa y participar en los cargos importantes del Estado en todas las áreas.
Por lo tanto, mi querido compatriota, no se nos olvide de dónde venimos. Por ello yo insisto siempre, cuando hablo de estos temas, y así está descrito en muchas de las oportunidades que he tenido de hablar en un público como este, que los derechos humanos tienen una historia y las garantías obviamente en nuestra Constitución, pero no la dictó una élite, no la dictó una clase política corrupta y criminal como la que pudimos conocer durante la década de los 60, 70, 80, 90, cuyos responsables e hijos directos posteriores son los que ahora hablan en el mundo de los derechos humanos y defienden los derechos humanos, cuando ellos propulsaron las masacres y las apoyaron y no hubo. Oigan bien, mire, yo recuerdo una de las cosas más terribles que yo pudiera recordar de mi ejercicio de activista y abogado defensor de los derechos humanos previo al triunfo de Hugo Chávez en el año 99, pateando fiscalía, la que quedaba en la esquina de Ferranquín, era la única, no había otra en esos tiempos. Después inauguró una Iván Darío Badel, si mal no me equivoco, que es la sede actual del EMP que queda frente al Parque Carabobo, pero la que yo hago memoria era esa. Los tribunales que estaban en el incipiente edificio que estaba construyéndose el Palacio de Justicia. Cuando uno iba a conversar con un fiscal o una abogada que se dignaban como con lástima a recibirlo a uno de tanto que uno iba, pero uno no es que iba, mira, te voy a entregar una cartita, no, es que era solicitar un amparo constitucional en función de personas que estaban en tribunales militares siendo civiles, secuestrados durante, ¿qué te puedo decir?, meses, semanas, porque esa era la práctica. Los civiles de izquierda iban para tribunales militares y no sabemos dónde están. Entonces uno intentaba, se llamaba recurso habeas corpus, y luego entonces decía, no, mira, es que ya va, viene la investigación de nudo hecho. La investigación de nudo hecho, averigüen para que vean lo que es eso. Entonces, si en la investigación de nudo hecho tú te señalabas, mira, fue Pedro, Juan, Fernando, entonces ellos tenían que, el órgano, vamos a decir, denunciado, policial o militar, tenían que enviarle los antecedentes al juez de la persona, ponte cédula, dónde trabajaba, etcétera. Bastaba que no mandasen una cédula, señores y señores, que era el profesor. Entonces, la averiguación de nudo hecho duraba 1 año, 2 años, 3 años, y el asesino seguía trabajando, normal. Porque la averiguación de nudo hecho era un recurso de impunidad absoluta. Porque para tú ser procesado, primero, por ser civil o militar, tenía que ir una averiguación de nudo hecho. Entonces, si estaba mal la cédula, si el nombre no estaba, si no dijeron el día en que ocurrieron los hechos, en qué lugar estabas tú, ya por ahí, eso quedaba en el sueño del olvido y nunca se resolvía nada. Y estamos hablando que nosotros denunciamos masacre de 10, 8 muertos. Siempre por nombrar a uno, ok, no sé si estará vivo él, me dijeron que parece que no. El sargento Florencio Escalona, catalogado como Terminator porque él le gustaba era matar a él. O sea, a la hora de matar, él era el que disparaba, él era el que acribillaba. O sea, entonces, bueno, yo recuerdo un día en la Oficina de Derechos Humanos del Consejo Municipal, cuando Aristóbulo era alcalde, que el edificio San Jacinto, yo estoy bajando en la oficina, no se me olvidará eso, ¿no? Y sube un monstruo así como de 2 metros, le faltaba como 3 dedos, y me dice, disculpe, yo soy estudiante en la UCB. Ah, usted viene a hacer una denuncia. No, yo quiero hablar con usted, yo soy Florencio Escalona, que usted dice siempre que yo soy Terminator, que yo soy un asesino. ¿Qué pensé yo en ese momento de esa escalera? Este hombre me va a meter un tiro aquí. ¿Quién va a venir a hablar de mí aquí? Una escalera solitaria, sombría. No sé si tú debes recordar ese edificio, ¿no? O sea, yo en estos días pasé por ahí y dije, wow. Y subí por las escaleras esas, ¿no?
no había ni luz ni bombilla. Yo le digo, ay, ¿qué me viene de usted? Yo aquí esto no lo sé, no, pero para que vea, yo no soy un asesino, yo soy estudiante, vea mi carnet. Y digo, ¿quién me habrá dado un carnet de tipo tal? ¿Y qué estás estudiando? Le digo, yo estoy estudiando Derecho, yo quiero ser abogado. Le digo, ajá, pero ¿qué quiere usted? Y de repente, no sé, había una concejal, Ofelia Cacique, siempre la recuerdo, era la presidenta de esa comisión. Le digo, bueno, vamos hablando de la presidenta de la comisión, pero esa fue la excusa para desaparecer, y obviamente el tipo se apareció. Parece una cosa así como surrealista, ¿no? Pero este hombre era un asesino serial. Lo más insólito que luego Alfredo Peña lo homenajea, lo condecoró, y fue uno de los que masacró el 11 de abril. Para que vean las cosas de la vida, ¿no? Pero lo que quería decir, cosa que no debe pasar en ninguna institución judicial, ni policial, ni militar, uno entraba a la fiscalía y el abogado que te recibía, o el fiscal, te hablaba como si fuera un esbirro y te miraba con, créanme, mira, la mayoría, no voy a decir todo, porque si a ver vamos, estaba el director de Derechos Humanos, que era como la cara que le lavaba a la institución subbarrabasada, era el padre Lazo. Pero el padre Lazo no era toda la Fiscalía General de la República, que se llamaba así. Era una excepción por su valor moral. Yo pido un aplauso de verdad del padre Lazo, del padre Jesús Lazo, del padre Matías Camino. Fueron precursores aquí de los derechos humanos, de la lucha de los derechos humanos, no las ONG estas que se quieren asumir todo. Y entonces cuando tú ves que uno de ellos habla, oye, es impresionante, pareciera que fuera un miembro del Partido Primero Justicia o Voluntad Popular, del odio, la forma como se expresa, que no tiene que ver con el tema de los derechos humanos. Mira, yo recuerdo que incluso en esa época, me corregirá Alfredo, mira, uno se dirigía al presidente, así fuera lo que estamos aquí describiendo, o a un general, uno lo llamaba por su nombre y por su rango. Estos no, estos aquí hablan de los sátrapas, los tiranos, allá por ahí hay instigación.